y lo recibirán en casa en menos. La mañana de Federico es radio. Bueno, Santiago Abascal ha sido reelegido presidente de Vox, que esto no es una novedad. Bueno, no es una novedad, pero sí es una novedad que en un ambiente de cohesión del partido, cuando más afiliados tiene y sin que hayan presentado otras candidaturas. Y en Vox eso es fácil hacerlo. Y por cierto, esas fiestas privadas de las primarias las pagamos nosotros. Bueno, no te apures, tú no contestes nunca porque si no, yo no sabía de las fiestas privadas. Yo tampoco, es más, yo ¿ves? no sé. Las primarias. Las primarias, No sé bueno, nada. Que no te gustan. No, no, a mí sí, a mí que haya democracia interna en los partidos sí. Lo que pasa es que sé que no puede haberla. Entonces son... quiero decir que hay un tira y afloja. Pero bueno, lo fundamental, lo que me ha llamado la atención del Congreso, pues es que se han unido dos personas, una con más compromiso, otras con menos, pero personas importantes, como es Rafael Bardají y Carlos Bustelo. O sea, a mí me parece que para Vox, con todos los respetos, es un salto de calidad muy importante. Bueno, nosotros también lo percibimos así. Creemos que hay muchas personas en España que están en la defensa del imperio de la ley, de la unidad de la nación, que están en contra del Estado de las autonomías, que quieren que se luche contra el expolio fiscal, que creen en la familia, en la dignidad humana, en la libertad en sentido amplio, en la libertad para emprender, en la libertad para poder interpretar nuestra historia, en la libertad de educación, en la libertad frente a ese feminismo que nos quiere oprimir, y yo creo que eso suma muchas voluntades, ¿no? Y no solo estas personas, también algunas exdiputadas del Partido Popular estuvieron en este acto participando. Lo digo porque me llamó la atención, porque Bardají es de las mejores cabezas que yo conozco en política exterior. Ha colaborado muchas veces con nosotros cuando crearon GES, el Grupo de Estudios Estratégicos, que es de lo mejor, y ha colaborado con FAES mucho tiempo, donde ha coincidido con Cayetana, en no pocos viajes. Política exterior, mucho tiempo. Es un tipo estupendo, muy inteligente y muy capaz y muy brillante. Y siempre lo pensé yo muy cauto, como suele ser la gente que se dedica a la política exterior, que siempre es cauta. Por eso, la verdad, me chocó. Y es de las cosas que más me incitaron. Digo, bueno, pues hay que hablar con Abascal a ver si es que el partido está cambiando, si está reformulándose para ser algo más, digamos, que un partido juvenil, una especie de Ciudadanos a la derecha del PP, y empieza a buscar otro caladero, es decir, empieza a buscar otro perfil, que es la gran cuestión. En España el bipartidismo se está hundiendo. Es evidente que cuando un partido como Ciudadanos, que como Partido Nacional tiene 2 años, es el primero ya con mucha ventaja en intención de voto, esto está cambiando, que la ruptura tradicional que la PP a PSOE, eso se ha roto, y a partir de ahora, pues, a saber qué puede pasar. Sinceramente, dentro de lo sincero que se puede ser en la política, tampoco pido milagros. Pero, ¿tú has percibido en los últimos meses que con respecto a Vox hay un cambio? Puedo ser sincero y hasta puedo Sí. prometerlo. Sí. He percibido un cambio porque recorro España sistemáticamente. Todas las semanas hacemos varios viajes, tanto el secretario general como yo y otras personas. Y lugares donde antes venían a vernos 40 personas y encontrábamos sillas vacías y eran reuniones, bueno, que nos daban un poco... Meritorias. Sí, meritorias. Sí. Pues en esos mismos lugares, en ciudades de provincias pequeñas como Jaén, ahora nos encontramos 400, 600 personas, actos llenos que incluso en lugares donde los grandes partidos, que tampoco tienen necesidad de reunirse con sus afiliados, pues no consiguen concitar tantos apoyos en un acto público. El otro día el acto de la Latina fue un acto importante. O sea, notamos una gran capacidad de movilización. Es verdad que nosotros no manejamos encuestas ni tenemos medios económicos para pagar encuestas. Bueno, pero hay sí tantas notamos... que con leerlas bien... O sea, bueno, hay la última cuestión, y ya les cedo los trastos a Luis, a Cayetana y a Tomás que pregunten también. Hay una cuestión que me llama bastante la atención. El otro día estaba firmando los libros del comunismo y tal, y llega una chica que tendría como 23, 24 años, muy guapa, la clásica chica de derechas, guapa, en Pozuelo, tal. Dice, vamos a ver, Fede, esa confianza que se toman, como te ven en la tele, pues se toman confianza, vamos a ver, mójate, ¿cuántos escaños va a tener Vox en las generales? Y digo, vamos a ver, si el candidato del PP es otro que Rajoy, salvo Soraya, claro, es decir, pues fuera Pablo Casado, entre 0 y 3.
si el candidato es Mariano Rajoy, entre 3 y 9. Dice, pues yo aún creo que más. Pero bueno, eso era natural porque era, digamos, favorable. Pero me llamó la atención que ya se hable de escaños como una cosa normal. Y la cuestión es cuántos escaños. Pero claro, vamos a suponer que a Vox le va bien y saca, 3 escaños. Sacó Ciudadanos la primera vez. 3 escaños con la ley electoral española son difíciles de conseguir. Y luego dar el salto a partir de 30 es ya llegar al gobierno. Pero 3 escaños al PP le cuestan 15. Es decir, porque vosotros vais, lo que vi en el... Hay gente que ha entrado en la política ahora, pero mucha gente que pertenece, digamos, en tu caso, vital, estructuralmente al PP de Aznar. El PP que fue, que no es el de Rajoy y Soraya. ¿Tú crees que Rajoy se va a presentar a las elecciones? Es decir, ¿crees que te va a hacer diputado, digamos, a toda costa? Pues yo creo que nosotros, independientemente de quién se presente, tenemos muchísimas opciones, porque ya no es un problema de personas, es de credibilidad del Partido Popular, de su estructura, de su nomenclatura, porque al final han engañado durante demasiado tiempo. Entonces, nosotros pensamos que lo que sí podemos ofrecer es crédito, es autenticidad y claridad. A nosotros se nos ve venir. Creo que casi en todos los terrenos, incluso en los que muchos políticos no se quieren posicionar, tomamos partido hasta mancharnos. Y eso estoy convencido de que tarde o temprano va a tener un rédito político. A mí no me cabe ninguna duda, la verdad. Y en cuanto a los escaños... en cuanto a Rajoy, lo que quiero es que me digas qué piensas de Rajoy como su candidatura, porque estoy todavía pendiente, si acepto la apuesta de Vieito, de una mariscada. Él que no se presenta y yo que sí. Perdona, pero te olvidas que yo hice causa común con Vieito. Éramos los dos contra ti. Ya. Yo creo que no se presenta. Que no se presenta. Yo creo que no. A ver, ¿tú qué piensas, Cayetana? Sobre Rajoy, si se lo hemos comentado no. aquí alguna vez. Yo tengo la impresión de que si él tiene una salida digna, no se presenta. No la tiene, porque dependerá de las municipales penal dependerá complicado. de las municipales y autonómicas. Bueno, el horizonte penal ya ni me meto porque es que es la cuestión, porque Felipe siguió en el 93 no sé cómo está por el horizonte penal. El suyo, pero yo creo que en términos políticos va a intentar centrarse en 2 o 3 ciudades, que es muy importante, sobre todo en Madrid, para poder decir, al margen, digamos, del número de votos, que yo creo que la caída va a ser muy fuerte en beneficio de Ciudadanos, que por lo menos ha podido recuperar algunas ciudades emblemáticas, y estoy pensando sobre todo en Madrid. Pero eso es para presentarse. Si quieres buscar... No, para poder irse. Es que si no, es que se va y se va mal y se va pésimamente. Yo creo que él quiere irse, pero quiere poder irse... En fin, todo esto es especulación, claro. Sí, todos especulamos evidente. sobre las intenciones y deseos de Mariano Rajoy. ¿Tú qué crees, Tomás? Yo creo que si encuentra una excusa cualquiera para seguir, seguirá. Sí, pues el horizonte penal es una excusa. Sí, el horizonte penal es una excusa. La aparición de Vox también es una excusa. Eso es otra cuestión. Sí, a ver, es que a eso voy. No es lo mismo que te estén comiendo. No quiero usurpar el tiempo de Santi, sí, te iba a dar la palabra. Pero quiero decir, imaginaros por un momento que se presenta y que vosotros estéis en lo cierto y que tiene un descalabro electoral como el que empiezan a vaticinar las encuestas. No le queda más remedio que durar 5 minutos, ¿eh? O sea, que ni preservar el horizonte penal ni nada. Pero se queda aforado. No, porque tiene que dimitir al día siguiente por vergüenza torera. Dimitir... Antes morir que pecar. La última vez que dimitió fue... el costalazo que dicen que se va a pegar. Yo, chico, no conozco un solo precedente. Se queda trincherado, pasa el testigo y se queda fuera. No hay precedentes de eso, ¿eh? Bueno, tampoco hay precedentes de un tío que haya hecho lo que ha hecho Mariano Rajoy. Yo quiero hacer una pregunta a Santi. Una pregunta así, en fin... realmente muy sincera, porque él conoce, en fin, mi opinión sobre la evolución del partido, y a mí algunas cosas que me produjeron un fuerte rechazo de Vox y un distanciamiento, digamos, de simpatía, porque nunca ha habido un acercamiento, nunca ha habido político, pero de simpatía, que fue sus reuniones con Marine Le Pen, con Wilders, con personajes de una extrema derecha declarada en Europa, con la que yo realmente no tengo nada que ver, no tengo ninguna afinidad. Y me gustaría, ya que lo tengo aquí, que está en antena, que nos explique, digamos, el porqué de esas reuniones, de ese acercamiento a esos partidos políticos, cuánto hay de cercano de Vox a ese movimiento, esa corriente, que ahora ha recibido el aval de Stephen Bannon, que estuvo hace unos días ha estado en Europa de gira. Y que también me parece un personaje verdaderamente nefasto, lo diré así con toda claridad. Y creo que tenemos una oportunidad para hablar de eso. Pues yo agradezco mucho que me hagas esa pregunta. Steve Bannon, por cierto, que tiene contacto con Bardají el Bueno.
es alguien que en estos momentos tiene cierta relación con él. Badajoz también tiene defectos. Ya, Todo no tiene ya defectos. sé Que Badajoz sea una persona brillante no significa que estemos de acuerdo ni que yo coincida en todas las cosas que ha defendido y defiende Badajoz. Yo creo que todo el mundo tiene defectos y quizá, esto es matizable, todo el mundo virtudes. Yo lo que os puedo garantizar, y quiero establecer aquí un compromiso, es que a mí no me vais a ver en ninguna foto ni con Otegi, ni me vais a ver... Eso es demagogia, Santi, no me compares Otegi y Marín. Yo creo que es importante, Cayetana, y te voy a hablar de Otegi y demás cosas, no me vais a ver en una foto... tampoco lo vas a ver con Otegi. Bueno, pero a mí no me vais a ver en una foto dándome una palmada amistosa con Pablo Iglesias, ni me vais a ver tomándome un café con Puigdemont, ni con nadie parecido. Y creo que pocos políticos pueden decir eso en España. Dicho lo cual, nosotros tomamos aquella decisión de establecer una serie de contactos que no es una identidad política en ningún caso, y eso quiero dejarlo absolutamente claro, porque Vox es un partido que responde únicamente a lo que nosotros pensamos que son los intereses de la nación española. Y cuando hemos tenido que criticar a estas fuerzas políticas porque se han portado de una manera absolutamente terrible en relación con Cataluña, muy especialmente algunos con los que tampoco hemos tenido un contacto especial, como los de la Liga Norte, que directamente son proseparatistas catalanes, nosotros hemos hecho una crítica pública fuerte. Dicho eso, fundamentalmente con quien hemos tenido algunas reuniones con el Frente Nacional, que ya no se llama Frente Nacional, con los demás hemos tenido encuentros. Son muy globalistas y ahora son reagrupamientos. Están utilizando el clásico Rassemblement Nacional, que lo han utilizado muchos partidos a lo largo de la historia francesa. Pero eso son trampas también de marketing. Hay trampas y evoluciones. Yo creo que una cosa es Jean-Marie Le Pen, al que yo no habría visto en mi vida, y otra cosa es Marine Le Pen, y deben pensarlo los franceses. Al final, Marine Le Pen... Y no digamos la jovencita. También he tenido algún encuentro. Marion Maréchal, eso ya es otra. Pero hay una cuestión que ha planteado Cayetana, planteémoslo de otra manera que no sea de simpatía. Todas estas fuerzas, todas, sin excepción, son proteccionistas y nacionalistas. Vale. Todas esas fuerzas perjudican a España. España necesita Europa como un lugar de mercado abierto y de protección precisamente de las leyes comunes. Contra todo lo que están, lo único que tienen en común todas estas fuerzas es que precisamente están contra un tipo de legislación europea y un tipo de mercado abierto que España necesita, porque España es de los países más competitivos si le dejan competir. De manera que a mí, yo recuerdo lo del Frente Nacional, digo, vamos a ver, pero si esta tía es la que dice que echaría a los españoles de Francia, que es que lo dijo. Es que son xenófobos. Es que, pero como son, en todas partes hay xenófobos, pero otra parte es que sea su programa político. Porque a lo mejor Macron es tan xenófobo, pero se lo calla. En todo caso, su programa político es lo contrario, es un programa de apertura. Lo contrario. ¿Por qué Vox, que es un partido que en materia fiscal es absolutamente liberal, con diferencia, es el mejor programa fiscal que hay, es más, es el programa del primer Aznar, Calcao, y que en materia, digamos, de lo que es la economía es liberal, sin embargo lo hace sus contactos con los que son la negación de la libertad política y económica, porque son sobre todo fuerzas de reacción de intereses creados en Francia, en Alemania, en Holanda. Proteccionismo, sí. Pues eso es precisamente lo que nos aleja de ellos, pero eso no puede a nosotros dejarnos de hacer ver que hay algunos puntos de coincidencia importantes, que ya no es la elección del modelo de sociedad, en donde no coincidimos. Efectivamente, la política proteccionista y estatista del Frente Nacional no tiene nada que ver con nosotros, son franceses. Y muchas veces nos hemos dicho, bueno, que hagan en Francia lo que quieran, pero en España nosotros queremos otra política. Incluso mejor para España que hagan en Francia una política de impuestos elevados. Pero bueno, eso... No, peor, porque esa política supone el cierre para el comercio español. Otra cosa es eso, pero nosotros no planteamos el cierre de las fronteras, no hemos planteado nunca la salida de la Unión Europea, y hemos coincidido en tres cosas que sí quiero dejar claras. Algo que resulta difuso, que es una reacción frente a la corrección política dictada por el mundo de la progresía. Eso también de alguna forma se ha expresado en Polonia, en Hungría, en Estados Unidos. Una afirmación de la importancia de los Estados-nación en distintos grados, es evidente. Nosotros pensamos que la Unión Europea burocrática, alejada de los ciudadanos, con un parlamento mastodóntico donde únicamente mandamos a los dinosaurios políticos, merece ser repensada de otra forma, y eso no es posicionarse en contra de Europa de ninguna de las maneras, nosotros no lo hacemos. Y lo otro es la afirmación de nuestra propia identidad judeocristiana frente al multiculturalismo, que es la puerta abierta al Islam político en Europa. Esas son las coincidencias, y no hay ninguna más, ni va a haberlas. Y es una coincidencia importante, pero la verdad es que creo que es la primera vez que esto se matiza en un medio que tiene influencia en el centro derecha. Quiero decir que una cosa es decir, estamos
con todos los que estén contra el Islam. Y a partir de ahí no vamos a romper la cara contra el que quiere cerrar las fronteras. Falta la segunda parte. Eso tampoco te tiene que llevar a mantener públicamente ese tipo de encuentros, porque en política las cosas son como parecen. Y tú tienes que construir no solo un partido, sino que tienes que construir además una imagen de un partido. Es decir, la gente lo tiene que identificar con algo que se sienta próximo. Y a lo mejor estás incitando a que llamen a la puerta de Vox, personas que viendo esa fotografía dicen, aquí tengo yo el corresponsal español de lo que representa la xenofobia y el odio en algunos de los países de Europa. Por lo tanto, yo creo que te equivocaste gravemente, es una opinión personal. Sí, sí. Bueno, si te sirve de consuelo, ese error lo cometió Ciudadanos hace unos cuantos años, cuando se unió también a un tipo que era más que nada un especulador de extrema derecha, ¿no? El Partido Libertas. El Partido Libertas, que no era un partido, era una bastante partida. más siniestro que el Frente Nacional. Siniestro, pero siniestro de verdad, sin comparación. Porque había un componente mafioso. Que se puede, en partidos nuevos se puede meter la pata. El problema es que España ha llegado a un momento, y Vox ha llegado a un momento, que probablemente se va a decantar en estos meses, que como dice Luis, ahora sí que ya la imagen de marca, como hay muchos votantes que están moviéndose, es decir, por primera vez en 40 años realmente el mapa electoral está roto, se ha desasentado. Bueno, pues es muy importante tener una imagen coherente, y es evidente que mucha gente que participa, y muchos votantes del PP y de Ciudadanos, son absolutamente anti-islamistas y antiprogres y en contra de la corrección política y del aquelarre del 8M, sin embargo, te ven con Marine Le Pen y dicen, no. ¿Por qué? Pues porque la imagen en política, ¿qué te voy a contar si tú vas siempre muy arreglado? Yo me arreglo para las bodas y para venir a Es Radio, y para cuando entremos al Congreso de los Diputados también me pondré corbata, pero no suelo ir tan arreglado. Pero en todo caso... O sea, que te compara con una novia, Fede. Sí, pero para le estoy casarse, dando importancia. no para el vicio, solo para casarse. Solo me quiere por el vínculo, o sea... A ver, yo creo que ninguno de vosotros pensáis que nosotros tomamos aquella decisión sin sopesarla, sin pensar ni un minuto que se nos podía estigmatizar, pero ya se había hecho. A Vox sistemáticamente se le habían colocado etiquetas por sus posiciones políticas. Es verdad que a algunos les sirvió para atacarnos más duramente a partir de entonces. Yo, cuando tomamos aquella decisión, que eran unos encuentros, unas conversaciones, lo consultamos a los afiliados. Votaron a favor más del 70% de los afiliados. Nos sorprendió, porque era una decisión difícil. A mí me han enseñado siempre a actuar con valentía y a veces a elegir el camino más incómodo. Y yo creo que fuimos todo lo hábiles que pudimos explicando cuáles eran los puntos de coincidencia y los puntos de diferencia. Fuimos absolutamente honestos. Es verdad que nunca hemos tenido oportunidad de explicarlo ante una audiencia como la de este programa, pero lo hicimos porque pensábamos que era lo correcto, y además no podemos negar que existen esos elementos de coincidencia. ¿Pero ahora lo harías? Pues quizás sí. Yo tengo que no puedo decir que no tendría un encuentro. No, pero si vamos a ver, yo no me casaría con el Frente Nacional, pero sí podría tener un encuentro con el Frente Nacional. Es decir, el Frente Nacional tiene en Francia más votos y más apoyo porcentual que el que tiene Rajoy en España. Tener una interlocución con un partido que representa a una parte tan importante de los franceses, y que yo creo que no es un partido como se ha etiquetado en España. Porque son criterios anti. Perdona, entonces, y los separatistas catalanes tienen el 50% en España. Lo sé, y podemos poner el ejemplo de la Alemania nazi, podemos poner muchos ejemplos, pero realmente el Frente Nacional no es lo que en España nos han dicho que es el Frente Nacional. Yo he visto cómo se les llama antisemitas, algunos de ellos, y en el primer acto al que acudí a escuchar, vi cómo lo primero que hicieron fue defender el Estado de Israel. No, pero sí, eso estoy de acuerdo, pero el problema es que el voto no puede ser argumento. El 50% en Cataluña vota separatista, y tú has dicho, y me parece muy bien, que no te reunirías con Puigdemont. O sea, y cosa que me parece bien, ni con Otegi. Yo jamás he entrevistado a Otegi, ni lo entrevistaré en mi vida, ni a ningún etarra, ni cosa parecida. Es más, ya no entrevisto ni a separatistas. Porque creo que no representan lo mismo, Federico. Eso es lo que yo creo. Bueno, pero el argumento o vale para una cosa o no vale. Es que el argumento de que hay muchos franceses, bueno, ¿y qué? Y hay muchos catalanes echados a perder.
Yo creo que eso fue, pero en fin, esto es una opinión. Perdón, que la mitad de los franceses, más de la mitad de los franceses que pueden estar representados por el Frente Nacional, sobre todo en algunas zonas de Francia, son fascistas. No, y la mitad de los catalanes, pero si es que tenemos la misma situación. Pues regular, muy breve. Hay una historia de la extrema derecha que habría que hacer. Cuando se te demoniza bajo esa etiqueta, no se distingue entre lo que es un síntoma y lo que es una enfermedad. Sí. O sea, la aparición de movimientos, digamos, de derecha más radical, en algún momento, aunque yo el radicalismo no lo comparto, es un problema fundamentalmente de la derecha. Es que la derecha no estoy de acuerdo. ha dejado de representar a su gente y entonces lo representa a otros. En cuanto a las encuestas, esto de lo que hablabais de los diputados, yo sé que hay encuestas, conozco algunas, en Cataluña, y al parecer también hay en Madrid, porque hay partidos que dicen que no hacen encuestas, pero las hacen. Eso es evidente. Todos las hacen. Y en este momento, en Cataluña, Vox podría tener entre 2 y 3 diputados, eso es lo que sale en las encuestas, ganados por gente del PP, de las cosas, pero también de Ciudadanos, de gente que ha votado a Ciudadanos y está incómoda por lo que piensa que es una demasiada contemporización. Bueno, pero estamos con hablando nosotros mucho y habla poco Santiago Abascal, luego se queja de que lo llamo poco. Vamos a ver, explícame más. No, al contrario, agradezco cada vez que me traes. No, pero explícame más, porque además Cayetano, que pasa es que creo que Cayetano te iba a soltar un sermón igual que yo. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo voy a decir solo, te juro una frase nada más. Yo es que votaba a Vox. Y voté a Vox en las europeas, cuando Ortega Lara fue el candidato, y lo volvería a votar. Pues un hecho testimonial, y además porque pienso que las europeas, por desgracia, no afectan en lo esencial. Voté a Luis Herrero, voté a Ortega Lara, que es gente decente, y lo voto testimonialmente. El caso de Luis iba en un partido grande, Ortega Lara no salió por 3 votos o cosas así, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero en Vox hay gente y hay cosas de Vox que yo aprecio, y en cambio hay otras que me parecen que me descompone, y estoy seguro de que buena parte de los votantes del PP les pasa lo mismo. Es decir, aquí de los que estamos, yo creo que la mitad o hemos votado al PP toda la vida, alguno hasta ha sido del PP y hasta representante importante. O sea que hay algo que no acaba de cuajar o de encajar. Digamos que te falta algo para hacerte mayor del todo, es decir, para que Vox sea un partido político y no un movimiento de rechazo al PP en torno a Santiago Abascal, para entendernos, ¿no? Sí, yo entiendo esa crítica perfectamente, y además con satisfacción creo que eso está cambiando, ¿no? Porque hay personas dentro de Vox que están adquiriendo una gran notoriedad, un gran liderazgo, que están siendo reconocidas por los españoles, como Javier Ortega. Sí, lo hemos tenido aquí recientemente, estuvo muy bien además. Y que está haciendo una labor absolutamente excepcional, a cambio de nada, por amor a la patria, y no hay otra explicación, como Rocío Monasterio, que realmente también tiene un mérito extraordinario. Y tanta gente en provincias, gente capacitada, que está liderando el proyecto y que está permitiendo asentar territorialmente a Vox. Es decir, por suerte yo creo que cada vez más se puede decir que Vox no es un partido identificado con una persona. Yo eso lo digo con plena satisfacción. Que nos falta muchas cosas para ser mayores, sin ninguna duda. Nos falta presupuesto, nos falta notoriedad, y eso a veces nos ha llevado pues a hacer experimentos, a hacer gansadas, decía ayer Federico, pero es verdad, cuando a uno le faltan micrófonos, cuando uno tiene que innovar, tiene que arriesgar, se ve la necesidad de hacer este tipo de cosas, pero se puede salir desnudo en un cartel electoral y ser candidato respetable a la presidencia del gobierno. Perdona, yo todavía no me he desnudado. 12 años después. 12 años después, bueno. Sí. A ver, Cayetana. A ver, una cosa breve. Primero, evidentemente, no todo lo que gana en las elecciones y obtiene mayorías es bueno de por sí. Evidentemente, o sea, el hecho de que el Frente Nacional represente a un X% muy alto de la población francesa no significa que el Frente Nacional sea una fuerza política positiva, buena para Europa ni para Francia. No, pero déjame terminar. Sí, pero indica que lo que plantea... Tomás, hay que hacerle caso. Hacerle caso depende, o combatirlo políticamente, perdóname. Tener en cuenta que existe, sí, pero quizás combatirlo políticamente con mucha fuerza también. Segundo, yo creo que existe la tentación, avalada por los votos, como se está viendo en muchos sitios, de responder a las políticas identitarias de la izquierda, el multiculturalismo, la fragmentación del feminismo, el populismo, todas estas cosas, con una reacción identitaria de derechas.
Eso es el Frente Nacional, eso es de alguna manera Trump, eso es lo que pasa en el Brexit, pasó, eso es lo que pasa en Polonia, pasa en muchos sitios. Me da la impresión de que vosotros, por lo que has dicho además que volverías en el fondo a reunirte con esta gente, estáis apelando a esa tentación, digamos, a levantar una bandera identitaria y por tanto con tintes xenófobos, si te lo puedo decir, a la fragmentación identitaria de la izquierda. Y eso no me parece positivo como proyecto ideológico, mucho más allá del marketing que puedas tener o de si es conveniente o no fotografiarte con... O sea, hay una cuestión de fondo ideológico. ¿No es mucho más razonable? Y no voy a hablar ahora de los otros partidos cuyos defectos conocemos todos, desde luego el Partido Popular, muchísimos, y los de Ciudadanos son visibles también, pero apostar por una línea que yo comprendo que es más difícil, porque esto es incómodo, no es tan incómodo, tú estás yendo por una vía que en el fondo tiene un caladero, porque apelar a los sentimientos, a la identidad, a las vísceras, a las pasiones, eso es eficaz electoralmente. Es una vía mucho más que tiene que ver con lo civil, con la ciudadanía, con la Europa abierta, en fin, con los Estados-nación, por supuesto. Esto no significa la dilución de los Estados-nación, pero tiene que ver con la ciudadanía, los ciudadanos, y con lo que ha hecho, primero, que España sea un régimen democrático, con sus defectos, pero mejorable, y que Europa sea un territorio de paz. Con los valores democráticos. Y con los valores democráticos profundos. O sea, la tentación identitaria y xenófoba me parece un camino fácil, un camino que te dará votos seguramente, pero un camino pésimo para nosotros, pésimo para España. Déjame hacer de abogado de, no sé si del diablo o del ángel, con perilla. Yo cada vez que oigo la palabra xenófobo me repele. Pues hay xenofobia. No, perdona, ya lo sé que hay xenofobia y hay una política de inmigración disparatada que también, es la que está teniendo Europa. Claro, pero... La inmigración musulmana en Europa es sencillamente letal. Sí, lo cual ha sido y es letal para Europa. Sí, yo cada vez que oigo islamofobia y xenofobia digo, vamos a ver. No, es que vamos a ver. Dicho islamofobia. No, xenofobia en España, xenofobia es al 90% islamofobia, al 99%. En Cataluña es no, en Cataluña es otra enfermedad. Pero en fin. Sí, es otra cosa. Lo que es un error es identificar xenofobia y racismo, que no son lo mismo. La xenofobia es el miedo a lo extraño, al extranjero. España puede ser un país xenófobo, pero no es un país racista, no lo ha sido. No, pero nunca. Si no es esa la cuestión. No, yo es que creo que hay que controlar la inmigración musulmana y eso no es xenofobia. Eso no es xenofobia, eso es proteger una estructura básica de un Estado nacional que en todos los sitios donde hay una minoría musulmana se ven dificultades. Y ahí está Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda y todas partes. Pero hay muchas preguntas para Santiago Abascal. Sí, hay muchas. Y si os parece, adelantamos una que ya es un clásico cada vez que tenemos entrevista, y es, en este caso, si Vox sería capaz de gobernar sin complejos y cómo. Una pausa y responde Santiago Abascal. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es radio. Con esas preguntas, aunque ya Santi, que demuestra que está degenerando, ya tiene su jefe de prensa que le está haciendo signos. La última vez que yo vi esto fue con UPyD, te lo advierto, Santi. Bueno, pero vamos a ver. Hay muchísimos temas, entre ellos yo no conozco de nada a ese señor que está ahí fuera. Pues eres un fan. Debe ser un fan, yo no le conozco de nada. Es un fan, ha venido contigo. A lo mejor es Villarejo, disfrazado. Bueno, a ver. Bueno, como decía, hay muchísimos temas. Le preguntan sobre la inmersión lingüística, le preguntan sobre la ley de violencia doméstica y además le dan la oportunidad de que explique por qué aquellos que tienen la tentación de ejercer el voto útil deben votar a Vox. Yo le preguntaría a Santiago Abascal qué le diría a toda esa gente que por afinidad votaría a Vox, pero va a votar a Ciudadanos por hacer el mal llamado voto útil. Yo tengo una pregunta para Santiago Abascal. Me gustaría saber si tienen pensado acoger en su programa político hacer referencia a algo sobre la ley esta que tenemos de violencia de género, donde cualquier hombre, por el simple hecho de ser acusado a viva voz por una mujer, sin pruebas, sin lesiones, sin testigos, es automáticamente privado de libertad. Santiago, ¿os comprometéis a acabar con el Estado de las autonomías y con los sueldos vitalicios de los políticos? ¿Hay que esperar a que Vox gobierne en España para que podamos estudiar en español o se puede hacer algo antes? Gracias. Vamos allá. A ver, hay muchas cosas. Sí, bueno, fundamentalmente hay una pregunta que se reitera, que es la de las autonomías. Y yo creo que se reitera porque quienes llaman son conscientes de que este asunto a Vox le importa mucho y de hecho que es el único partido que plantea una transformación radical del Estado de las autonomías
y su conversión en un Estado unitario, políticamente centralizado, con un único Parlamento, con un único gobierno y con un único Tribunal Supremo, que sea la última instancia en todos los órdenes. El Constitucional sería una sala del Supremo. Efectivamente, ese es el planteamiento, porque entendemos que es un tribunal de carácter político que reproduce los debates que ya se han producido en el Congreso y en el Senado. Que te obliga a una reforma constitucional imposible. Somos conscientes... Yo también soy partidario de colonizar la Luna y de poner ahí unas... en fin, aquello es perder el tiempo. Esto sería ganar dinero, Luis. Yo estoy obligado a decir cuál es el programa electoral de Máximos de Vox, y eso es lo que he planteado, y yo creo que quienes nos voten tienen que saber que esa es nuestra pretensión. Eso nos obliga a tener una mayoría de 2/3 en las Cortes, que todavía no vamos a tener. Mientras tanto, hay cosas que se pueden hacer. Si Vox tuviera una pequeña representación y nuestros votos sirvieran para determinar una mayoría de gobierno, exigiríamos inmediatamente la recuperación de competencias para el Estado. En primer lugar, la competencia de educación, también la de justicia y la de sanidad. Creemos que se puede empezar por ahí para iniciar ese camino. También, por supuesto, la de interior es esencial. Lo que pasa es que si empiezo a decirlas todas, veo que no paro. No, por decir una, digo que la de educación... Las claves, lugar, hombre, lo digo porque tenemos el problema de los motores de escuadra sin resolver, que me parece asombroso. Todos los días, hoy también hay noticias de que además espiaban a Fernández Díaz, que tenía sus propios espías que vendían la información, yo no sé, para que espiaban a un tío que estaba en método 3. Le grababan el teléfono. Le grababan cuando iba a pasear el perro, es que cabe más cutrez. Y así resolvemos el problema de la equiparación salarial, que es una de las grandes injusticias producto de la desigualdad del Estado de las autonomías. Eso en primer lugar. Yo creo que esa parte del mensaje político es la que más caracteriza a Vox y está relacionada con todo lo demás, con el hecho de que no haya libertad por la presión de los gobiernos separatistas o localistas en muchos sitios de España, con la desigualdad en materia fiscal y hasta en materia de vacunas, y yo creo que también con el ataque a la propia diversidad, no voy a decir cultural porque la cultura no es la lengua, la propia diversidad lingüística, la propia diversidad de costumbres, folclórica. Es decir, los separatistas, en cuanto gobiernan, quieren convertir a Tarragona en Gerona o a mi provincia, que es Álava, en Guipúzcoa. Es decir, las autonomías no sirven para garantizar la pluralidad de España, sino para atacarla. Yo creo que son nefastas, también desde una perspectiva económica, nos endeudan, y a día de hoy pues hay muchos debates, por ejemplo el de las pensiones, que yo creo que se podrían resolver recortando de otro sitio para pagar las pensiones de quienes han cotizado, más allá de que nosotros seamos partidarios de una reforma hacia un sistema mixto de capitalización y reparto. En cuanto a la violencia de género, yo de hecho no le llamo violencia de género, la violencia no tiene género, y ha quedado demostrado precisamente con el asesinato del niño Gabriel. Y pensamos que hay que cambiar la ley de violencia de género. En primer lugar, quitarle el nombre, llamarle ley de violencia en el ámbito intrafamiliar, y que el hombre no sea sospechoso por ser hombre. Hoy el hombre está discriminado en esa ley, y que yo creo que es de carácter inconstitucional, pero la presión social demostrada el otro día e impulsada por la izquierda, que no ha querido más que reproducir una nueva presión, un intento de desestabilización que se suma al de Cataluña, que fue amplificado por la izquierda de una manera extraordinaria, por la ultraizquierda mediática, y también al de los pensionistas que han intentado movilizar en los últimos tiempos. Por lo tanto, nosotros cambiaríamos esa ley. Igual que derogaríamos no lo han preguntado, pero mucha gente sí nos lo pregunta, la ley de memoria histórica, que creemos que ataca a la libertad de conciencia, de expresión, de cátedra, y que es gravísima. Y en cuanto a los sueldos vitalicios, que yo desconozco cuántos son los que hay, nosotros siempre hemos dicho, para no engañar a nadie, que creemos en los sueldos vitalicios solo de los presidentes del gobierno, para que no se dediquen a hacer negocios por ahí. Eso van a hacer igual. Ya, pero bueno, que buscar alguna fórmula para que pero es que no utilicen... el concepto sueldos vitalicios es absurdo. Lo que hay son sueldos y luego pensiones. Ya, eso claro, se da en claro. todos los sistemas democráticos, precisamente para que el que sea moderadamente avaricioso no se dedique a trincar por ahí en Venezuela. Claro. Pero ya ves que cuando hay una ambición de pasta, es imposible. O sea, el malo es malo, haga lo que haga. Y Zapatero tenía que liarle y en Venezuela la lía. Pero te has quedado, lo sé, con una respuesta trasconejada, Cayetana. No quiero que te vayas sin... que se vaya Cayetana sin respuesta. Bueno, en primer lugar... yo agradezco el matiz porque me he explicado mal inicialmente. Yo tampoco pienso que la mayoría dicte la razón o dicte la verdad. A mí las posiciones rusonianas no me han gustado nunca. Creo que la mayoría puede acabar con la verdad y puede acabar con la libertad. Eso en primer lugar. Ahora bien, esta demonización de lo sentimental y de la palabra identidad, yo creo que es errónea. Nuestra identidad, en primer lugar, es la libertad del hombre, en sentido amplio,
En segundo lugar, yo creo que nuestra identidad es también la igualdad del hombre y la mujer, nuestra identidad es la separación de la Iglesia y el Estado, eso es lo que funda nuestras democracias. Eso también es identidad. Sí, claro. Santi, estás definiendo la identidad del ser humano. Del ser humano. Bueno, no, del ser humano occidental. Bien, de momento. Del mundo judío-cristiano, grecolatino. Es decir, no es la del ser humano en todas las áreas del planeta. No, hay que reconocer que el ser humano bantú y el ser humano afgano, se supone que hay una declaración de derechos humanos, sin duda, que está avalada. El derecho natural. El derecho natural es pero no todos creemos en ello. Pero caracteriza pero no negáis que caracteriza a nuestra identidad y no a la identidad de otros regímenes, de otras culturas. En eso estás mezclando dos cosas. Pero vamos a ver, Santi, ¿no es más cierto que has dado este largo rodeo para no decir nuestra identidad es la nacional española? Bueno, pero si no que es la única que no has dicho. No tengo ninguna duda, pero... Ya, pero es que yo creo que has... Pero ¿sabes por qué no he podido? Es que como Cayetano porque no me dejan seguir. Es que te lía. Claro, ve. Es que aquí estás ya en los pesados. Esto no estamos entre pesos plumas. Aquí te das la vuelta y el árbitro te ha robado la cartera. Yo recomiendo al que quiera ver lo que pienso sobre este asunto que vea el debate interesantísimo que tuvieron precisamente Federico y Cayetana en el ámbito de la Fundación Villa Cisneros hace unos meses, debatiendo sobre el patriotismo constitucional y lo que era el patriotismo histórico, los sentimientos. Es decir, la nación también son los cementerios, la nación también son nuestros muertos y los que están por venir. Yo creo que es algo lineal. Y de hecho, por eso nosotros decimos, en contra de quienes piensan que, por ejemplo, sobre la separación de Cataluña podría decidir todo el pueblo español, que eso no es verdad, que una generación de españoles no tendría derecho a decidir sobre la unidad misma de España en un referéndum de carácter nacional. Nosotros nos atrevemos a decir eso porque creemos en esa identidad nacional española y creemos que lo sentimental es importante. A mí también es un sentimiento lo que me lleva a la política y creo que eso no se puede demonizar. Estamos 8 minutos fuera de programa. ¿Qué me miras a mí, Federico? No, porque yo sé que tú me vas a entender mejor que nadie. Hay que hacer Tengo que decir en tu honor que creíamos, no diré quién, yo, aparte de mí, quién más, porque yo protejo siempre a mis fuentes, que te ibas a por lo menos 15 o 20 minutos hoy. ¿Sabes qué pasa? Que ha estado bastante bien hoy, Santi, ha estado terminado, redondo, y como cada vez que voy y veo a alguien de Vox, me dice, tienes que llevar más a Yo Santi. creo que no ha estado bien, que el malentendido no quede entre nosotros. Bueno, pero... Bueno, la continuación puede estar en su programa. Llévatelo. En casa de Herrero tiene 3 horas por delante. Las relaciones... Pero podríamos estar 3 horas por delante y no ponernos de acuerdo, porque no pienso igual que Luis. Nosotros de las relaciones más sanas que conozco. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Es maravilloso, no, en serio, lo digo en serio. O sea, esto que acabas de hacer, Luis... Por eso no tenemos úlcera ninguno de los dos. Hay que sacar lo que hay. Bueno, muchas gracias, Santiago Muchas Abascal. gracias a vosotros. A ver si Bardají el Bueno nos hace un hueco en su agenda, un día que no esté con el Papa o con Trump o lo que es peor con Putin, y entonces a ver si un día lo vemos y nos habla de la política exterior de Vox. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de ir a internet, aquí no se ha presentado Marjaliza, pero es que Granados anda huido. Anda en paradero desconocido. No le ha llegado, no le pudieron localizar para entregársela. Es que no es lo mismo. Una cosa es que no le haya llegado porque se extravió, otra cosa es que fueran a dársela y cielos. Pero vamos a ver, un tío que le han tenido 2 o 3 años ahí con una cadena y ahora resulta que... Chico, hay cosas que no entiendo en la justicia, de verdad. Bueno, eso le pasó al de Podemos, que no le pudieron entregar la citación por lo del... Sí, bueno, vámonos al Corte Inglés. A ver. Vamos, el Día del Padre. Sí, mira, esencial. Si a Luis le regalan todos sus hijos lo que tienen que regalarle, Luis será un hombre rico. Bueno, rico. Qué bonito. Una tarjeta eso, regalo del Corte Inglés. Sí, pero está muy bien. Aunque no sea muy alta para papá, pero entre todos... Estoy muy a favor de las tarjetas regalo del ¿verdad? Es que hombre, es muy bueno. Esto nos evita muchos debates. Totalmente. A propósito de las aspiradoras o los perfumes de Givenchy. Eso, que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Pues hasta un 50% de descuento en los mejores espectáculos. Si te quieren llevar al teatro, por ejemplo. Bueno, muy buena opción. Muy buena opción. Luego, la tecnología, pues una tablet, un pack regalo con gemelos y una corbata, y va el papel. Lo pueden ahorrar. Eso no, pero bueno, consolas y videojuegos también, los hay muy gamer, ¿no? Que les gusta lo del juego. No es el estilo de Luis, aunque quién sabe. Un disco para padres melómanos. Me voy a dar una segunda oportunidad. Mira. Se entretiene mucho. Mira, hombre, es más complicado que el futbolín, pero yo prefiero el futbolín. No, yo también. La cosa muscular, ¿no? Yo era un campeón. Claro, el ping-pong. O el pádel.
también. El futbolín tiene mucha... Bueno, ¿sabes? Luis Su hija juega al mayor pádel. tiene que jugar estupendamente al futbolín. Porque yo la he conocido, no sé si sabe jugar al futbolín, pero te digo que esa chica vale para el futbolín. Tiene un gesto, tiene un gesto, es muy posible, sí. tiene un gesto, pack, esto, pero será buenísimo. En mi Juega caso, muy bien al baloncesto. el futbolín formaba parte de ese tugurio en el que se combinaba el billar, el futbolín, La el vida, ping-pong, la vida, las el humo, máquinas oscuras.